Bueno, muy buenos días. Vamos a hablar en el día de hoy de economías de escala, que es un tema fascinante, por decir no menos, y que está digamos que en boca de todo el mundo en este momento, básicamente porque está relacionado, muy relacionado con el tema de ah, de los déficits comerciales que existe entre Estados Unidos y China, y por la sencilla razón de que las economías de escala están muy relacionadas con esto y vamos a explicar un poquito al respecto. Primero vamos a desarrollar el tema de qué se trata, vamos a ver qué es lo que nos dice la teoría y tratar de entender básicamente de qué se trata una economía de escala. ¿Qué son las economías de escala? La economía de escala ocurre cuando una empresa reduce su gasto de producción al crecer. Básicamente, cuanto más produce una empresa, menor es el costo por unidad. De nuevo, teóricamente hablando. Y esto es lo que en teoría está pasando en el mundo y vamos a explicar ese tema un poquito más adelante. Y la explicación sencilla dice que en las economías de escala, cada unidad adicional que se produce genera un mayor beneficio. Esta reducción del costo no se debe a una baja de precio de las materias primas, sino a una mejor utilización de materias ya compradas e inversiones previas. Y lo de las materias primas sí hay que tener un poquito de cuidado porque sí cuando tú compras más, te vale mucho menos esa materia prima. Pero de nuevo, ahora vamos a ver un par de ejemplos al respecto. Las empresas o industrias que desarrollan economías de escala son aquellas que consiguen producir más a menor costo. Esa sí es una respuesta que a mí me gusta. Producir más a menor costo. ¿Okay? Y el menor costo sale de diferentes maneras y vamos a ver actualmente, ahora un poquito más adelante, de qué se trata. No obstante, que el avance se traduzca o no en beneficio dependerá de cómo se gestione esa expansión. Este es otro tema. Yo puedo tener economías de escala, pero eso no quiere decir de que yo voy a hacer más dinero. Y ahora vamos a explicar ese tema también. Por ejemplo, si compramos una maquinaria, la forma de maximizar su valor es produciendo la mayor cantidad posible. Es decir, si la máquina dice yo hago 3.000 botellas al día, digo a la hora, si usted hace las 3.000 botellas a la hora, usted está maximizando la producción de esa máquina. Pero si usted trata de hacer 4.000 botellas a la hora, no lo va a poder hacer porque la máquina solo le permite hacer 3.000 a la hora. Ahora veámonos en el día. Si usted tiene 8 horas al día y produce 3.000 por hora, usted produciría 24.000 botellas al día. Pero el día no tiene 8 horas, el día tiene 24 horas. De ahí a que si usted incrementa un turno de esas 24.000 botellas, usted pudiera duplicar su producción a 48.000 botellas porque por turno. O sea, en un turno hace 24.000 de 8 horas y en el otro turno hace otras 24.000 para un total de 48.000. Y si todavía no te alcanza la producción, tienes un tercer turno, porque el día tiene 24 horas, obviamente, cumpliendo con las leyes y toda la cosa, pero 24 horas. Y estaría produciendo en vez de 24 por un turno, 48 por un turno, sino 72.000 botellas al día. Ya estás maximizando la planta lo más que se pueda. Obviamente eso tiene que tener unos downtimes, porque ya estamos hablando de producción, pero como estamos hablando de teoría económica, ella no toma en cuenta esas cosas. Pero hay que explicarlas, porque tampoco es que es a rajatabla, 72.000 al día y me lo voy por 30 días y sepa yo cuándo. Estás incrementa, no, tú tienes que parar, tú tienes que darle mantenimiento, esa máquina tiene que descansar, tú sabes, eso depende de muchas cosas. ¿Estás produciendo una sola cosa o estás produciendo varias cosas? Porque si es varias cosas, un día produces una, el otro día produces otra, porque es que no puedes cambiarla de hora a hora, porque pierdes tiempo y pierdes producción. Entonces, como ven, la definición de economía económica, de economía de escala, es relativamente simple. No toma en cuenta un montón de otras cosas que pasan alrededor de la producción, pero como esta es una clase de economía y no de producción, esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Yo les estoy explicando, basado en mi experiencia, todo lo que implica este hecho de las economías de escala, que no es tan simple como la definición que tienen los economistas, nada más. Hay otras definiciones también adicionales que están y otras variables que se meten en todo este tema. Pero sigamos adelante y veamos este tema de las economías de escala con un poquito más de detalle ahora. ¿Okay?
Para añadir, por ejemplo, para añadir las economías de escala son fundamentales para entender cómo las grandes empresas pueden ofrecer productos a precios más bajos y competir en el mercado global. Este concepto es clave en la eficiencia operativa y el crecimiento económico. ¿Ok? Y ahora llegamos a una parte importantísima y es definir que, perdón, cuál es el efecto que tienen las economías de escala sobre el costo unitario. ¿Ok? Y tú tienes, por ejemplo, el costo unitario sería la sumatoria de todos los costos y gastos que te utilizas para producir un servicio o un producto y lo divides entre el número de productos fabricados. Ahí sí la matemática es sólida y te dice, sí, si yo tengo este costo, ponte que son 50,000 y yo produzco 50,000 productos, son 50,000 entre 50,000 es $1 por producto. Ese es su costo de unitario. Si yo en cambio ahora digo, ¿sabes qué? Eso nada más es con un turno. Produzco esos 50,000, el costo de maquinaria, ahora entre 100,000, en teoría estás haciéndolo mal porque el costo de hacer el producto ahora va a crecer porque vas a aumentar un turno y ese turno implica esto y otro. Sin embargo, ¿dónde entra la economía de escala? Que ya tú tienes el alquiler pago, ¿ok? Porque tú pagaste por alquiler por todo el día. Que lo estés utilizando un turno, eso no le interesa al que te lo alquiló. Él no te lo está alquilando por turno utilizado, sino te lo está alquilando por hora. ¿Eso qué quiere decir? Que entre más horas tú trabajes, más le estás sacando el jugo al alquiler, le estás sacando el jugo a la maquinaria, ¿ves? Y a todas las cosas que ya no te van a subir, que es un gasto fijo que no te va a subir. Ese es el que te va a bajar realmente. Porque el gasto en salario te va a incrementar, obviamente, porque vas a tener que contratar otro turno. Te va a incrementar la luz, lo más probable es que te incremente el agua, te va a incrementar los insumos de cafetería, ¿ok? Pero de nuevo, al final del día, con todos esos aumentitos, tu costo tu costo unitario, en teoría, va a bajar. ¿Okay? Y podemos ver ahora vamos a abrir una página de Excel y vamos a tratar de explicarle este tema. Por ello, cuanto más productos se elaboren, más barato resulta fabricar esa unidad. Y eso está claro. ¿Okay? Pero sí hay que tener en cuenta un par de cositas que no, desde el punto de vista económico no las ven, pero desde el punto de vista administrativo, por decir algo, si lo ve, y desde el punto de vista financiero. ¿Okay? Entonces, para ello, sin embargo, la reducción del costo de fabricación de las economías de escala tiene un límite. Cuando la empresa alcanza un determinado tamaño, aunque la economía de escala haga que los costos unitarios sean menores, empieza a ser más complicado gestionar una empresa enorme por su necesidad de coordinación y naturaleza burocrática. Pero también llega el caso de que una maquinaria que produce nada más 3,000 al día, su tope va a ser 72,000 botellas al día. Punto. Porque son 3,000 botellas a la hora de 24 horas, eso te va a dar 72,000 botellas al día. Y no puedes producir más de 72,000 botellas, hagas lo que hagas. Entonces lo único que te queda es comprar otra maquinaria. Comprar otra maquinaria, entonces es tratar de llenar esa maquinaria para tratar de que la productividad de las dos máquinas ahora sea lo suficientemente alta para toparla. Y de nuevo, una vez que la topas, de nuevo llegas al mismo problema que tienes que comprar otra máquina al respecto. Y si compras otra máquina, lo más probable es que no quepa donde estás. Entonces tengas que aumentar la fábrica o alquilar otra, sea, las economías de escala varían radicalmente. Bien, entonces, cuando llegas al tope, tú tienes que tirar más números de lo que tirarías, que lo que la economía te está diciendo, por ejemplo. ¿Okay? Porque lo está haciendo muy simple y eso no es lo que va. Y definitivamente, como todo en economía, la economía lo que busca es el equilibrio. Y el equilibrio siempre se ubica en el fondo del bowl, no aquí, ni a la derecha ni a la izquierda. En el fondo del bowl es donde está el equilibrio. Y esa es la cantidad que tú debes producir, porque una vez que tú estás de la cantidad producida hacia la izquierda del observador,
¿qué va a pasar? Estás en economías de escala, o sea que estás bien, que todo lo que hagas adicional va a mejorar, va a mejorar, va a mejorar hasta que llegues al óptimo. Después del óptimo, ¿qué va a pasar? Entras en economía de escala. Cada vez que tú añadas un número, vas a hacerlo cada vez peor. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los tipos de economía de escala? Las economías de escala se pueden clasificar en dos tipos: interna, o sea, que surge dentro de la misma compañía, o externa, que nacen de factores externos como el tamaño de la industria. Veamos la primera, que es la más fácil y la que yo puedo controlar. Yo puedo controlar hacer un turno extra. Yo puedo controlar, inclusive comprar una máquina. Yo puedo controlar el alquiler de algo nuevo o el agrandar otra, la que tengo. ¿Ven? Esa cosa, aunque te cuesten plata, lo que sí puedes es controlarlo. Eso es diferente. Lo controlo, aunque me cueste más. Pero cuando es externa, yo no puedo, o sea, cuando llegas a 72,000, ya no, si tú produces 72,000 botellas, la primera pregunta es, ¿tienes mercado para vender esas 72,000 botellas? Porque si no lo tienes, por más que tú produzcas 72,000 botellas y por más que seas eficiente produciendo 72,000 botellas, ¿qué vas a hacer con 72,000 botellas a vender si el mercado solamente es de 60,000 botellas? ¿Qué vas a hacer con las 12,000 extra? Bueno, me dirá, bueno, profesor, lo exportamos. Bueno, está bien. Entonces ahora tenemos que ver si ese precio que nosotros tenemos sirve para exportación. Ya, entonces entra en otro tema totalmente diferente. Entonces, si yo puedo controlar la economía de escala, estoy interno. Si yo no la puedo controlar, es externo. Si no la puedo controlar, ¿qué hago? ¿Okay? En el caso de esta empresa de que produce 72,000 durante 3 turnos, la única forma de que realmente valga la pena producir esos 72,000 es que el mercado crezca. Porque si no, no te vale la pena. ¿Okay? Entonces tú llegas a la disyuntiva. Cuando estás en el segundo turno, es cuánta gente está dispuesta a comprar mi producto. 60,000. Perfecto. Entonces, ¿qué hago? ¿Produzco 60,000 o produzco 72,000? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Entonces esa disyuntiva es la que inmediatamente te sirve para tomar la decisión correcta en un momento dado. ¿Okay? Para entender mejor cómo funcionan las economías de escala, puedes ver un ejemplo sencillo de economías de escala. Dice, la base de estas economías reside en los costos medios a lo largo de la producción, a largo plazo en la producción de algo, va disminuyendo. Esto a medida que producimos más de ese algo. Pero para que nos entendamos, funcionar a gran escala puede suponer cierto ahorro. A su vez, permite el mejor empleo de los recursos. Esto lo vamos a explicarlo mejor con un número para que lo vean. Pero vamos a ver esta. Dice, si entre varios amigos nos proponemos encargarnos de la fabricación de camisetas serigrafiadas, la camiseta número 1 que produzcamos habrá costado más que la número 100. ¿Por qué esto es así? Y esa es la primera pregunta que ustedes se tienen que hacer. Cuando tú haces algo la primera vez, ¿qué es lo que pasa siempre? Te falta experiencia, no sabes andar el software, no sabes calibrar bien las cosas, no sabes escribir lo que tengas que escribir. O sea, por ejemplo, cuando entras a una clase con un profesor nuevo que tú no conoces, tú no sabes cómo viene él. Entonces cuando tú escribes para él, tú estás escribiendo, aunque tú sepas bien, yo estoy cumpliendo con toda la rúbrica y todas las cosas. Yo no sé lo que le gusta al profesor. Hay profesores que les gusta más explicación, hay profesores que les gusta menos explicación, hay profesores que, qué sé yo, cada uno tiene sus diferentes maneras. Y sí, parece subjetivo, y aunque tú cumplas la rúbrica, hay una cierta subjetividad en él. ¿Hasta que cuando tú le mandas la primera tarea, ya viene de vuelta corregida, y él te pone unos apuntes, y tú dices, aquí está la cosa, esto es lo que le gusta o esto no es lo que le gusta. Porque si no le gusta algo, entonces se lo quita. No va a tener. Si al profesor le gusta que tú cites, que ponga la referencia bibliográfica como debe ser, no es que le guste o no, sino que él te está exigiendo algo que para escribir es normal. ¿Okay? Entonces tú escribes como él te está diciendo, norma APA, escribe con buena ortografía, sintaxis, no sé qué cosa, de manera tal de que tú puedas sacar la mejor nota posible.
que en el segundo vas a conseguir mejor, ¿cómo se llama? Mejor resultado, el tercero mejor resultado. Ya cuando termina el curso, ya tú sabes cómo es ese profesor y si agarras otra tarea, otro curso con ese mismo profesor que va a pasar, tú lo conoces y tú desde la primera tarea ya sabes cómo viene. Es lo mismo en producción, es la misma cosa. Cuando estás haciendo esa primera camiseta serigrafiada, no sabes cómo ponerla, la tinta, la tinta, mucha tinta, poca tinta. ¿Ves? Entonces, cuando tú llegas a la décima, ya tú tienes un poquito más de calibración. Cuando vas por la 100, ya ni siquiera, ya todo lo haces como automático porque ya lo aprendiste a hacer. Ya te conviertes casi prácticamente en una máquina. ¿Ves? Entonces, eso es lo que se trata de la economía de escala. La economía de escala no es la primera, sino está pues, lo más que se pueda de manera tal que es como la matemática. Entre más practicas la matemática, mejor te va a ir. Todo lo que tenga que ver con números, en tan lo practicas, mejor te va a ir. ¿Okay? Y si la compra de camisetas en blanco, tinta, una máquina de serigrafía y demás materia prima. Además, tenemos los gastos y molestias de correr la voz sobre nuestra incipiente actividad. ¿Ves? Que ya estamos entrando ahora en mercadeo. ¿Quiero vender más? Mercadeo. Ese es otro tema. Es decir, existen unos costos fijos, la máquina para empezar a serigrafiar, los costos variables a medida que más produzcamos, más unidades iremos necesitando, mayor número de camisetas en blanco. Y de publicidad y marketing tenemos que dar a conocer nuestro producto. Ese marketing está dado para una botella o para 12.000 botellas. Me explico acá, para una camiseta o para 100 camisetas. Ese es el fijo. Pero las camisetas no. Y probablemente tú al principio vas a comprar ¿cómo se llama? De saquito en saquito. Ah, dame un bulto de small, un bulto de medium, un bulto de large. Y después tú vas a decir, ¿sabes qué? Dame 5 cajas de small, 5 cajas. Entonces, el costo de la camiseta va a cambiar entre más compras. Va a llegar un momento que ya no va a cambiar más, pero ya, pero pasará mucho tiempo y entre más compras, más bajo va a ser el precio. Por eso es que hay veces que uno no sé, oye, ¿por qué esto está más bajo aquí que en el otro? Ah, bueno, porque debe ser que ese donde está más bajo vende más que el otro. Y el proveedor le da mejor precio porque él vende más. ¿Ven? Por eso que no es lo mismo comprar en una tiendita de un chino que en un supermercado. El supermercado maneja mejores gastos, digo, mejores costos, porque compra más. El, la tiendecita no. La tiendecita compra, dame 6 de este, dame 6 del otro. El supermercado no, dame varias cajas de este, cajas del otro. Entonces, obviamente, comprar por caja es más barato que comprar individualmente. ¿Ok? Así que esas son las cosas que tienes que tener en cuenta para esto. A ver, si asumimos la producción de gran cantidad de camisetas, nos iremos dando cuenta de que por comprar una gran cantidad de, me perdí, de unidades blancas, nuestro proveedor podrá hacernos un precio especial más bajo, al igual que ocurrirá con la tinta. Además, el costo de la máquina ya fue asumido por una primera vez y habremos desarrollado el know-how. O sea que, ¿se acuerdan que les dije que ojo con esto de que entre más la materia prima no te va a bajar de precio si compras más? Bueno, sí te baja de precio. En algunos casos, no en todos los casos, pero en algunos casos sí. Y las economías de escala han sido muy importantes en la creación de las grandes empresas del mercado y su funcionamiento histórico. Además, existen las deseconomías de escala si los costos medios a largo plazo crecen al aumentar el nivel de producción. Y créame que hay veces que sí te encuentras con esos fenómenos. Entonces, ¿qué haces tú? Tú tienes que estar, tú tienes que estar claro hasta dónde vas a llegar. Ahora vamos a ver una curva para que vean específicamente cómo esa curva de la producción se comporta, para que vean que no es tan fácil estas cosas como lo dice la teoría, sino que hay que tener en cuenta de que la teoría se maneja también, o realmente lo que manda es la experiencia, qué es lo que está pasando en el mundo real. La teoría es buena, pero la teoría te dice cosas, pero realmente las compruebas en el mundo real. Las economías de escala tienen ventajas y desventajas. Por un lado, permiten producir a menores costos a la vez que produce más, lo que trae mayores beneficios. Además, las empresas podrán comerciar sus productos más baratos, lo que puede atraer nuevos clientes, aunque sin tanto beneficio adicional. También obtendrán ventajas competitivas respecto a otras empresas. ¿Okay?
por ejemplo, además de mayor rentabilidad, mejor posicionamiento en el mercado y llegar a nuevos segmentos y eliminar competidores, si la empresa anterior de cerveza artesanal consigue una situación de economía de escala, podría competir con empresas más grandes porque sus precios asimilarían, lo cual le daría más clientes y beneficio. Y este es un excelente ejemplo, porque la cerveza en masa, ¿ok? La gente, digamos que se cansó, entre comillas, de esa cerveza en lata. Y por eso es que nacen estas empresas artesanales. ¿Qué es esa empresa artesanal? Esa cerveza artesanal es una cerveza que alguien ha hecho probablemente en el estacionamiento de su casa, dentro de su casa, en cualquier lugarcito, y hace una producción realmente pequeña, no es una producción grande, que permite al productor concentrarse en calidad. Yo hago esta cerveza de fresa, no sé qué cosa, porque tiene un sabor y la dejo fermentar tanto tiempo. En el caso de las cervecerías grandes, no, ellas tienen ya todo contado. Esto se prende la cebada, el lúpulo y la malta se tienen que poner de esta manera y fermentar tanto horas para que esto dé, después le echo el agua filtrada para que dé para la cerveza, en fin, todo está fríamente calculado. En el caso de el artesanal, sí hay una receta, pero él sigue experimentando siempre. Él sigue experimentando nuevos sabores, él sigue experimentando ahora, si la dejo fermentar más, ¿qué pasa? Cosas así. Entonces, ¿qué hace con esto? Que tu producto probablemente sea mejor cada vez que tú lo pruebas. ¿Okay? Ese producto responde a las necesidades de los clientes. ¿A qué es lo que el cliente le gusta? Si él ve que una cerveza, la cerveza de fresa no tiene tanto gusto, la descontinúa y sigue probando con otras. Los otros no. Entonces, en una cerveza comercial, probablemente el gusto, el sabor que ella tiene, es un sabor muy suave, tenue, mientras que el de una cerveza artesanal es un sabor más fuerte. Se siente mejor, se siente más a cerveza. ¿Okay? Entonces, si tú pones un artesanal a hacer economía de escala, ahora vamos a producir más y más y más, ya le estás quitando lo primero al artesanal, el artesano. Porque el artesano no va a poder fiscalizar tantos baches de producción al mismo tiempo. Entonces él tendría que contratar una, dos, tres personas, la persona que tendría que comprar más equipos, tendría que hacer esto. No va a poder, o sea, revisar cada batch, cada vez le va a costar más. Ven, entonces ese sabor que tenía la cerveza artesanal ya no lo va a tener. ¿Por qué? Porque ha tenido que dejar el sabor a costa de hacer más cerveza para producir más beneficios, entre comillas, porque eso lo vamos a ver ahora. Luego, por otro lado, al producir grandes cantidades es posible que las empresas se adapten peor a cambios repentinos de la demanda, que era lo que decía. Si a mí no me gusta la cerveza con fresa, la discontinúo y cambio fuera. Pero si es una empresa grande, no se da cuenta si esa cerveza tiene gusto o no tiene gusto tan rápidamente. Y no puede, entonces sigue vendiendo, trata y el inventario sigue porque no se dieron cuenta que la cerveza ya no tenía el gusto que tenía. Cuanto mayor es la empresa, más difícil es gestionarla y pueden surgir ineficiencias. Ese es otro tema. Al expandirse también deberá incurrir otro gasto, como aumentar el número de trabajadores. Las materias primas pueden producir más cantidad o ampliar la planta de producción. De nuevo, fíjense que en este tema de economía de cada sí nos estamos metiendo un poquito más allá de la producción y no como lo otro que eran mucho más económicos. Este es económico, pero todavía se explica mejor con administración. Además, esta inversión es arriesgada, pues producir más no necesariamente implica vender más, y eso es correcto. Que yo tenga la capacidad de producir no significa que yo deba producir esa capacidad. Primero tengo que ver el mercado cuánto me acepta. Y luego, porque uno a lo loco no va a tirar. La máquina produce 72.000 y yo voy a hacer las 72.000. Sí, entonces no nada más vendiste 5.000 y las 72 que te quedan, ¿cuándo las vas a vender? Sobre todo si es un producto perecedero. ¿Okay? Siguiendo con el equipo anterior, la empresa familiar puede tener dificultades para gestionar más pedidos de cerveza, debería comprar más maquinaria, contratar más trabajadores, por lo que la economía de escala puede no traducirse en rentabilidad. Así que ojo con todas estas cosas cuando estamos viendo el tema de la empresa. Y ahora, entonces,
viene un tema, antes de entrar a este tema, quisiera explicar un poquito más el tema este de la economía de escala, sobre todo con un número. Y vamos a salirnos aquí antes de entrar en globalización, ¿ok? Estamos en casi en la mitad, ¿ok? Pero vamos a abrir un momentito un Excel y empecemos a ver qué es lo que pasa con este tipo de empresas. Digamos que producción, ¿ok? Yo tengo cero, yo tengo en salarios, tengo cero empleados, cero, vamos a establecer el cosa, costo, el costo y beneficios, perdón, ingresos y después tenemos beneficios. Y después vamos a ver el baril. Entonces, salario, costo, cero, ingresos, cero y beneficios, cero. Beneficio debería ser ingresos menos costo. ¿Okay? Vamos a decirle que empezamos a producir 1000. Para producir 1000 contratamos 10 empleados. Esos 10 empleados, digamos que nos cuestan $600. Vamos a poner 600 aquí. Okay. Cada empleado me cuesta $600, esto es lo que pago. Y el costo, digamos que el ingreso sería 20.000. Y los costos serían, digamos que 15.000. Vamos a ponerle 20.000, 10.000 más el salario, más 5.000 más el salario. Vamos a ponerle aquí por costo que están los gastos. Los gastos son fijos. Los 5.000 más el salario. Entonces, y mi beneficio va a ser 20 menos 11, me estoy ganando 9.000. ¿Okay? Vamos a ponerle ahora entonces ahora digamos que mira hasta acá, vamos a producir ahora con 20 empleados. Con 20 empleados la producción es 2.000. 100 por cada persona, 20 empleados. Vamos a ponerlo en 4. Déjame arreglar esto aquí. Entonces, y ya arreglamos el unitario y ya se va a arreglar todo. Perfecto. Entonces ahora vamos a producir 30 aquí, 40 aquí, 50, 60. Vamos a llegar hasta 60. 70, 80, 90 y 100. Ahora vamos a la marginalidad. Costo marginal. El costo marginal va a ser la diferencia entre el costo 1, el costo de producir a 10 empleados y el costo de producir a 0 empleados. El ingreso va a ser igual. El ingreso marginal sería de producir a este
el beneficio marginal sería este. Arreglar la producción aquí. Ahora, ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que dice la marginalidad? Que no necesariamente cada vez que tú contratas una misma cantidad de empleados o un empleado adicional, te va a producir la misma cantidad. Y eso es lo que es esta curva. Vamos a tratar de ver si esta curva la podemos poner en curva. ¿Será? A ver. Ajá. Vamos a ponerla como una función de producción. Aquí está. ¿Qué pasa? Que ella va llegando, esto es lo que dice la función de producción, que ella va a llegar a un momento en que se va a flatear la curva y de ahí va a descender en la producción. Porque cada vez yo si contrato a 10 personas más no necesariamente implica que voy a ganar, que ¿cómo se llama? A producir más plata. Ese es lo que dice la teoría. Y efectivamente eso es lo que vas a ver, no necesariamente así como lo puse yo, pero eso es lo que vas a ver a nivel profesional. Entonces, ok, ya tenemos nuestra curva, ya tenemos nuestra producción. Entonces, ya yo tengo los salarios. Cada persona me cuesta $600. Punto. Multiplico el número de personas por los 600 dólares. Y luego tengo un costo básico de 5.000 que se lo añado a los salarios. Así que este es mi costo total. Y de ahí me voy a los ingresos. Este es el ingreso marginal. Y este sería mi beneficio marginal. Efectivamente, yo estoy produciendo más y aquí lo ves en la curva. La curva dice que va hacia arriba. Todavía esta va hacia arriba. Cada vez se flatea más, pero cada vez va hacia arriba. O sea que ella está bien. Desde el punto de vista de economía de escala, estoy produciendo más. No tengo ningún problema. Pero donde se cae la economía de escala es ver si lo que estoy produciendo lo estoy produciendo bien. ¿Y qué es lo que quiero probar acá? Mi costo marginal, entonces, ¿qué va a pasar? Que el costo marginal es la diferencia entre este costo 1, digo 2, y el costo 1, entre este y este, cada vez se va haciendo, digamos que, bueno, pero este es el costo marginal, este más o menos se mantiene, ¿okay? Creciendo de la misma manera. Él no cambia porque él nada más que está cambiando con los salarios, así que eso es lo que me aumenta, el salario.
Pero el ingreso marginal no me aumenta de la misma manera. Él va decreciendo. Miren cómo va 20, 18, 16, 16, 14, hasta que llega a 4. Pero ¿qué pasa con el beneficio? Sí, aquí me dicen 9.000. Cuando metí a los 20, subí a 12.000. Cuando metí los 30, estoy en 10.000. 10.000, 8.000, 6.000, 4.000, 2.000, 0. Y cuando metí 100 empleados, entonces empiezo a perder plata. ¿Qué haces tú? Yo llego hasta donde hago. Este sería el punto óptimo, aunque ustedes no lo crean, porque aquí me hago con 20 empleados, me estoy haciendo más dinero que si me llegara a 80 empleados. Entonces esas son curvas, lo que se llama diminished returns, o sea, beneficios descendientes o decrecientes, beneficios decrecientes, margen de ingreso decreciente, que es lo que te lleva a decir, ¿sabes qué? No produzco más a este precio porque no vale la pena. No vale la pena. Entonces, esas son las cosas que la economía de escala de alguna manera no explica correctamente y es donde se queda. ¿Ven? Entonces, eso es lo que hay que evitar, de que tú te quedes, ¿cómo se llama? En esa producción. Al contrario, que hagas que esa producción sea cada vez mayor para que te produzca más dinero. ¿Okay? Esto, espero que sea, esto se lo voy a subir ahora. ¿Okay? Vamos para allá. Luego entonces volvemos a nuestra grabación y hablar un poquito de globalización, porque esto lo vamos a ver ahora un poquito más en detalle en otra clase en particular, pero vamos a empezar con lo más sencillo de la globalización, que también conocida como mundialización, es un proceso que implica la creciente integración de las economías, sociedades y culturas del mundo. Este proceso caracteriza por la mayor interconexión y dependencia entre países facilitada por el comercio, la inversión, la migración y la tecnología de importación. Mi tiempo, eso no existía. ¿Y por qué no existía? Porque cada país era como un mundo. Miren, cuando yo estaba pelado, había un programa deportivo que se llamaba Domingo Deportivo. En ese programa había un segmento de el fútbol español. ¿Qué había en ese segmento? Te pasaban con una semana de diferencia el juego, el mejor partido de la semana anterior, que generalmente era el Real Madrid. Así fue como yo me hice fanático del Real Madrid, con ese programa. Una semana de diferencia. Cuando vino el Mundial del 66, ese Mundial lo pasaron, no fue tan en vivo, y lo que pasaban era en blanco y negro. Para el Mundial de México 70, ese Mundial fue a colores, y sí pasaron una cantidad de partidos interesantes, sobre todo la final, que paralizó Panamá y paralizó el mundo. Entonces, fíjense que hablando de la FIFA ha globalizado el fútbol. Ha globalizado el fútbol, ¿por qué? Porque el fútbol es un deporte muy barato, en el sentido de que cualquiera lo puede jugar, una pelota y ya estás listo para jugar fútbol, cosa que otros deportes no se pueden dar el lujo, porque por ejemplo para béisbol tienes que comprar bates, manilla, pelota, las almohadillas, ¿ok? Mientras que en básquetbol no puedes jugarlo, puedes tener la pelota, pero no puedes jugarlo porque no tiene los aros. ¿Ok? Voleibol tienes que tener la pelota y una net. Pero el fútbol no, el fútbol tienes que tener una pelota y ya, cambio y fuera. Tú pones 2 piedras en el piso y haces tu gol. Me explico, es súper fácil. Hay gente que ha hecho pelotas de fútbol hasta de papel. Entonces ven que es tan fácil. Entonces la FIFA se ha aprovechado de este tema para hacerlo todavía más globalizado. Entonces el Mundial de Fútbol, que antes eran 16, a ver, sí, creo que eran 16 nada más, ha ido creciendo, 24, 32, creo que ahora el que viene ahora viene de 48 países. De manera tal de que de los casi 200 países que forman parte de la FIFA, un cuarto de esos países van al Mundial. Y todos participan en las eliminatorias, todos pueden participar. O sea que tu Mundial hay veces que termina en la eliminatoria. Que Panamá era el caso. Hasta que Panamá
fue a su primer mundial en el 18 y las cosas cambiaron. Ahora queremos, no fuimos al del 22, pero queremos ir al del 26, queremos ir al del 30, todos los mundiales queremos ir. Porque ya llegó sí, antes era una utopía, y ese era su sentimiento. Ahora no, no solo tenemos que participar en la eliminatoria, sino tenemos que ganar el cupo para ir al mundial. ¿Okay? Entonces, es súper interesante esto de la globalización porque se da en todos lados. La tecnología ha sido fundamental en este tema de la globalización. ¿Okay? Aspectos de la globalización. Tiene integración económica, tiene intercambio cultural, tiene avances tecnológicos, tiene impacto en la política. ¿Okay? ¿Y qué causó la globalización? Los avances tecnológicos, la apertura económica. O sea, la OMC en el 1995, cuando fue creada, fue la que uno de los catalizadores, además de la tecnología, en la globalización. Acuérdense que en el 95 también entró Internet, así que todo fue al mismo tiempo. La migración, cambios en la geopolítica. Ahora las migraciones son más comunes. ¿Por qué? Porque nos encontramos con países donde tú tienes que emigrar porque la situación es tan horrible que tú tienes que salir de ese país. Todavía existen países como ese. Ventajas y desventajas de la globalización: mayor crecimiento económico y desarrollo, acceso a nuevas tecnologías e información, intercambio cultural y enriquecimiento de las sociedades, mayor competencia en la eficiencia de los mercados. Eh, ¿ah? Ahora sí. Eh, Intercambio cultural y enriquecimiento de las sociedades, mayor competencia y eficiencia de los mercados. Desventaja: la desigualdad económica entre países y pérdida de identidades culturales, mayor competencia y presión sobre las empresas locales, impacto ambiental negativo. ¿Okay? Tipos de globalización: hay globalización económica, que es la que normalmente vemos, la globalización cultural, la relativa al intercambio de ideas, valores, creencias y prácticas culturales entre países, la globalización social, relativa al movimiento de personas y la formación de redes sociales a nivel, la globalización política, la globalización tecnológica. En resumen, la globalización es un proceso complejo y multifacético que ha transformado el mundo en los últimos años, generando tanto oportunidades como desafíos para las naciones y las personas. Y offshoring, para hablar de un par de términos adicionales que forman parte de la globalización, se traduce literalmente como fuera de la costa o en el extranjero. El contexto empresarial y financiero se refiere a actividades o empresas o inversiones que se realizan en un país o jurisdicción diferente a la residencia del dueño de la persona que controla. Yo recuerdo que cuando empezó el primer offshore fue India. Okay, después empezaron a mirar Latinoamérica. India, ¿por qué? Porque decían que en India había mucha más gente que hablaba inglés y en Latinoamérica no. Aquí en Panamá, por ejemplo, en Panamá insisten en que aquí no hablamos inglés cuando casi todas las compañías te piden que el personal sea bilingüe, y por eso es que no hay personal para trabajar en las offshore, porque las offshore lo que están pidiéndote es un personal no calificado, que hable inglés, y que gane menos, que gane salario mínimo. Hello, eso no pasa en Panamá. Por eso que hay veces que no pasa esto mismo. Entonces, ¿qué pasó? Tuvieron que subir los sueldos un poquito, tuvieron que, ¿cómo se llama? Se incrementaron la cantidad de institutos enseñando inglés y todas estas cosas, y ahí se van. ¿Okay? Pero aquí en Panamá un gringo viene y no tiene que hablar español bajo ninguna circunstancia. Se la pasa de lo más bien en Panamá sin hablar ni pizca de español. Crean. Negocios y finanzas, sociedades offshore, empresas establecidas en un país o jurisdicción de las regulaciones fiscales o legales son más favorables, como los paraísos fiscales, para obtener beneficios con menor carga impositiva, mayor flexibilización y gestión. Y aquí esto es un tema para elaborarlo más adelante con Panamá, para que entiendan cómo funciona Panamá. Operaciones offshore: actividades comerciales o financieras que se realizan fuera del país de origen de la empresa. Operaciones, industria marítima, tiene operaciones offshore y otros usos, trabajadores offshore y banco offshore. Y ahora lo que está pasando, este de trabajadores offshore, por ejemplo, ha cambiado radicalmente, porque ahora ese teletrabajo que antes se hacía se ha convertido en un offshoring para mucha gente y te están contratando en Latinoamérica,
empresas de Europa o empresas de Latinoamérica te pagan un poquito más arriba de lo que se paga en el país, sin impuestos, sin pagar nada. Tú eres el que te tienes que encargar de tus impuestos y de tus cargas sociales. La empresa no. La empresa te paga puntualmente, tienes un contrato, tienes un trabajo de tu casa y se ha convertido en el, digamos que la constante ahora, sobre todo en Latinoamérica. Esto va a cambiar muchas cosas. Por ejemplo, una compañía que establece su sede social en Isla Caimán para beneficiarse de sus regímenes fiscales, y ahí te va. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante. El Nearshore, que es la otra, es una estrategia empresarial que implica trasladar operaciones comerciales o procesos a un país cercano geográficamente en lugar de hacerlo a países lejanos. O sea, que India dejó de ser una opción como offshore y ahora el nearshore sería toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque estamos en el mismo tiempo, ya sea este, central, pacífico o montaña. O sea, de ahí no pasamos. O sea, que estamos bien con Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos a la gente con Europa el nearshore no funciona porque estamos a entre 6, 7, 8 horas de diferencia. Entonces, en resumen, el nearshore es la externalización de servicios a países cercanos buscando la ventaja de cercanía. Características principales del nearshore: cercanía geográfica, mejor comunicación y gestión, reducción de costos, mayor flexibilidad, mayor control. Ejemplo de nearshore: México, por ejemplo, es un destino nearshore popular para empresas estadounidenses debido a la cercanía, están a un paso de nuestro. Ese es el mejor caso para nearshore. Ventaja del nearshore: mejor comunicación y gestión, reducción de costos logísticos, mayor flexibilidad, mejor control, menor riesgo. Desventaja del nearshore: costos en mano de obra, competencia, problemas culturales. En resumen, el nearshore es una estrategia empresarial que busca aprovechar las ventajas de cercanía geográfica para externalizar servicios, mejorar la comunicación, la gestión y reducir los costos logísticos. Okay. Bueno, con esto terminamos esta lección. Nos preparamos para la otra. Voy a tratar de grabarla de antemano y subírsela ya para la semana 5 para ir adelantados, ¿ok? No ir ahora que estamos justitos. Les recomiendo que por favor terminen sus tareas, hagan todas sus asignaciones, las van subiendo. Ya yo este fin de semana voy a calificar todo y ponerme al día, de manera tal de que ustedes vean cómo están. ¿Okay? Espero que les haya gustado la clase y que nos sigamos viendo en la próxima. Chao, saludos.